Día complicado para andar en la ciudad. Gloria a Dios que llegaron, ¿verdad? Ha estado difícil, pero pues bueno, así es esto. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el libro, la carta, la epístola de Pablo a los Efesios, por lo que tome usted una copia de las Escrituras, si es que no trae una, y acompáñenme por favor a la carta a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 2, por favor póngase de pie, vamos a leer este corto pero profundo versículo donde Pablo termina su saludo inicial y dice la Escritura. Vamos a leer a partir del versículo 1, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Rey Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, te ruego que me escondas detrás de la cruz, que un carbón ardiente selle mis labios para hablar palabra precisa, palabra de amor, exhortando en amor, pero sobre todo, Señor, que tu evangelio lleve al arrepentimiento, que nos traigas al entendimiento total, Señor, de que tu palabra tiene poder y de que somos esclavos tuyos, Cristo, por tu gracia, por tu amor, y que esa paz que sobrepasa el entendimiento humano no cese en nosotros, Señor. Que sea este sermón de fortaleza para nuestros corazones y de anclaje en la roca que es tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El título de este sermón lleva por nombre Gracia y paz, del manantial al mar. Del manantial al mar. Es ese llamado que hoy el Señor quiere que nosotros atendamos y que comparemos en una anticipada implicación. Permítanme exponer que hay frases que, por repetidas que sean, corren el riesgo de volverse vacías. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces en el WhatsApp o en redes sociales es muy común que entre hermanos nos saludemos diciéndonos hola, bendiciones, o Dios te bendice, pero muchas veces no pensamos la profundidad del saludo y no analizamos el significado que quiere decir. Incluso en la iglesia, cuando nos saludamos entre los hermanos, Dios te bendiga. Cuando nos despedimos, Dios te bendiga. Y ya lo hacemos de una manera automática, lo hacemos de una manera que pareciera natural, cuando es más una muletilla. Que tenemos aquí delante de nosotros en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí cuando el apóstol Pablo abre esta carta, la podemos comparar con algunas otras de sus epístolas y dice gracia y paz a vosotros. No está llenando un espacio de un saludo necesario entre él y los hermanos que van a escuchar esta carta. No está usando una fórmula vacía de despedirse de un hermano con otro hermano y que Dios te bendiga o Dios te bendice o la paz de Cristo guarde tus pensamientos. Cada palabra suya es intencional, está cargada de significado, como la obertura de una pieza sinfónica que en unos breves segundos nos da el contenido que vamos a ver. Es como si ver el tráiler de una película. Mi nieto dice, son los avances, abuelo.
que también en un corto periodo, en 1 minuto, en 2 minutos, te van diciendo de qué va a ser esa película, a qué te puedes ir preparando de lo que vas a ver en esa película. Te muestra el corazón de la historia. Efesios 1, versículo 2, no es una frase de cortesía, no es una frase que llena un espacio, es una proclamación condensada del Evangelio. Nos está enseñando todo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué trae a tu vida? Gracia y paz. ¿Y de dónde vienen esos 2 elementos? ¿De ti? ¿De un hermano? ¿Del medio ambiente? ¿De tu trabajo? Aquí lo dice Pablo. De nuestro Padre y del Señor, Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. En tan solo 2 palabras, gracia y paz, Pablo resume la vida de un cristiano. Un cristiano ha de vivir en gracia y en paz. Si usted no tiene paz, examine su santidad. La gracia es el manantial de donde brota todo. La gracia viene del cielo. Nadie ni nada puede dar gracia. Y la paz es ese océano en el que desemboca el manantial. La gracia ha de desembocar en un océano donde vas a descansar, en aguas calmadas, en aguas templadas. Y ambas vienen no de seres humanos. La gracia y la paz vienen de la fuente eterna, de la fuente que es Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia, hermanos, es el manantial que nos alcanza desde lo alto, en que sin merecerlo somos llenos de esa gracia. Y vemos cómo la primera palabra del saludo entonces es gracia. Gracia. El término bíblico para gracia es favor inmerecido. Es algo que tú no mereces. Es esa absolución que recibe un delincuente sabiéndose culpable de su fechoría. La gracia, hermana, la gracia es el amor inmerecido que Dios da, claro, al que no lo merece. Como a ti, como a mí, que nos dio un perdón cuando más pecadores éramos, pero también cuando buscamos la luz de la cobertura del Señor. Vino la gracia. ¿Y de qué viene acompañada la gracia? De la paz, que tampoco puedes ir a buscar a una tienda comercial. Romanos 5:8 nos recuerda, santos y santas, diciendo: mas Dios muestra, enseña su amor para con nosotros en que aún, ojo, no cuando ya habíamos dejado de ser pecadores, no, cuando aún somos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia, entonces, viene a ser revolucionaria. ¿Por qué? Porque es una locura que un Dios poderoso, santo, perdone e incluso renueve a un pecador y no le dé lo que merece. Esto viene a contradecir la lógica de allá afuera, el mundo, que lamentablemente en nuestra ciudad funciona todo a base de méritos, hermanos, todo. Trabajas, te pagan. Te esfuerzas, asciendes. Estudias, tienes un título profesional, que ahora ya no es garantía para tener un buen empleo. Es uno de los tantos engaños de las universidades.
La esencia de un ser humano no la vas a tener por los logros académicos que tengas. Tu identidad no es quién eres. Tu identidad no es qué tipo de ropa usas. Tu identidad no te la dan tus títulos ni tu dinero. Tu identidad te la da el Hijo de Dios y el Espíritu Santo que mora en ti. Esta sociedad funciona de una manera que contradice totalmente la gracia de Dios y la paz de Jesucristo, que es locura para las personas. Es una paz que solamente el Hijo de Dios puede dar. Y esta gracia, ¿sabe? A diferencia de cómo el mundo te da si te esfuerzas, esta gracia no se merece, porque esta gracia no se gana. Esta gracia, hermanos, se recibe. La gracia que viene del cielo, que es ese manantial que desborda sobre el pecador, solo se recibe. Y levantas los brazos y dices, gracias. Y lo maravilloso es que después de que llega la gracia, viene la paz a nosotros. No depende de nuestro desempeño, no depende de lo que tú hagas, sino del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es santo, santo y santo. Podemos pensar en un padre con un hijo rebelde. Como muchos hemos estado en ese momento, o como tal vez hoy estás en esa circunstancia. En lugar de darle la espalda a su hijo, ese padre lo recibe con los brazos abiertos y restaura la relación con el hijo. Eso no depende de nuestro desempeño ni del desempeño de tu hijo. Eso depende de la gracia que tú tienes a favor de tu hijo. Imagínese usted que borra de repente, por accidente, todos los archivos, fotos importantes, memorables, recuerdos que jamás vas a poder volver a recrear, porque incluso algunas personas que aparecen en esas fotos ya partieron a la presencia del Señor. Documentos, facturas, reportes, todo lo perdiste. Y de pronto te encuentras con que hay una aplicación por ahí en el universo de la internet en que te puede restaurar todo. Y además, la aplicación es gratuita. ¿Cómo te sentirías? Véanla, vean la cara, porque seguramente le ha pasado. Yo estoy en esa situación. Tengo un disco duro que por error se me cayó del escritorio. Tengo todos los recuerdos de la niñez de mis hijos, de los 3 a los 9 años en ese disco duro. Tal vez a usted le ha pasado eso con un celular, con una tableta, con una computadora. Y ahí la tienes, no me la toques porque algún día voy a recuperar lo que hay allá adentro. Bueno, así es la gracia, que sientes ese alivio, que sientes esa gratitud y la sorpresa. Bueno, ese ejemplo que les doy del celular y de la computadora es solamente la sombra de la gracia. ¿Por qué? Porque lo que estaba perdido se recupera sin mérito alguno, de manera gratuita. Me cobran como 7,000 pesos para llevar a un laboratorio el disco duro. He preferido invertir ese dinero en otras cosas, porque sé que tal vez la tecnología, miren, que ahora hasta voy a buscar alguna aplicación que pudiera ser gratuita y recuperar mis archivos, porque el Señor no se equivoca y los tiempos de Dios son perfectos para los que esperamos en Jehová. Esa es la naturaleza de nuestra salvación. Así es. Es un manantial que brota de lo alto. Es esa peña de donde viene el agua perfecta que nos fortalece, que nos vivifica. Nadie bombea el agua de aquí de la tierra para que suba al cielo y caiga esa gracia sobre nosotros. Hoy día abrimos la llave del lavabo, del fregadero, para lavar la ropa,
Alguien tuvo que haber subido el agua para que por gravedad caiga. Aquí no hubo bomba, hermano. Es ese manantial que fluye desde el cielo de manera natural, de manera divina y de manera gratuita, a pesar de, sabes, que no lo merezcas. La gracia fluye desde Dios mismo y nos alcanza cuando estábamos muertos en delitos, en deleites, en pecado. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros. Hermano, te resucitó cuando estabas más muerto, más muerta, perdido, engañado por doctrinas, por una falsa relación, por un hombre, una mujer que te manipulaba y que tú juraste que ibas a dejar y no podías hacerlo hasta que el Señor te dio vida. Cuando estabas muerta, muerto en tu delito, en tu pecado, y Él fue el que te levantó. ¿Cómo? Con esa agua del manantial divino. Hablemos de la paz. La paz. La paz viene a ser entonces el mar al que nos conduce la gracia. Seguramente han ido a algún balneario donde hay un río, en inglés se llama lazy river, porque es el río de los flojos. Hay varios, en Huastepec hay, en El Rollo hay. Es un río donde te subes a la llanta grande y te acuestas así y vas dando vuelta y no haces nada porque la corriente te lleva. Ese es un lazy river. Así nosotros podemos ver que el canal, tenemos el agua y de dónde nace, es el manantial de dónde nace y va fluyendo por ese canal que tiene una dirección hacia el océano, y la gracia ha de traer paz a tu vida. Y solito no haces nada, solito te va llevando, te va trasladando. Y claro, pasarás por tiburones, cocodrilos, pirañas, lo que sea, pero tú no haces nada, porque el Señor no te estanca. Esa característica de esos lugares es que vas avanzando, Esta palabra paz es una paz bíblica, no es una paz generada como una tregua. Pongan mucha atención con esa palabra, la palabra tregua, porque esta paz que viene de lo alto no es simplemente ausencia de guerra o ausencia de problemas con los demás. No, hermanos, se trata de más allá de un momento de tranquilidad, porque sabemos, hermano, no se despierta. Por ejemplo, hoy yo no había pensado que iba a haber estas manifestaciones. No es manifestación, es un movimiento de acarreados masivos para presentarse al informe presidencial de una persona que quiere salir en la foto con miles o millones de seguidores. Eso es lo que está sucediendo allá afuera. Yo no lo sabía. Y la mayoría de nosotros llegamos tarde hoy al culto. Y muchos no pudieron llegar. Entonces no hubo paz. Entonces nos despertamos con esa incertidumbre. No sabemos cuando suena. ¿Tú qué te imaginas cuando de repente suena tu celular a la 1, 2, 3 de la mañana? ¿Te da paz esa llamada? En cualquier momento, el mundo, las circunstancias te roba la paz. Bueno, esa no es la paz de la cual está hablando Pablo. Está hablando de una paz permanente. Paz en hebreo, shalom. ¿Qué tenemos? Que significa plenitud, bienestar, reconciliación integral. Eso es paz. Esa es la paz de la cual está hablando Pablo. Esa es la paz que ha de gobernar tu corazón para que salgas a hacerle frente al mundo corrupto, a esos miles de manifestantes que no te dejan pasar, y que tú con la paz que gobierna
tu entendimiento y tu corazón, te tranquilizas y llegarás al culto cuando puedas. Y si puedes. Y si no, nada te roba tu shalom, tu bienestar. Así que la palabra shalom en griego, eirene, tiene como raíz la palabra unión. Hay unión, hay bienestar, esa es la paz. No es una paz que de repente se va a ver alterada por algún elemento externo. No, es una paz que va a permanecer y solamente el Padre y el Hijo te la puede dar. Así que la paz de Dios no se trata de una tregua superficial, no se trata de hacer las paces para después volvernos a embroncar, como sucede muchas veces en la familia. No, hermanos, la paz de Dios es restauración total, profunda, en el corazón de una persona cuando las cosas estaban mal, cuando lo que estaba roto no se pegó, se hizo nuevo. Ese es el modelo que tiene que tener el corazón de una mujer que ha sido lastimado por la infidelidad de un varón, o viceversa. Esa mujer no puede cargar e ir caminando con un corazón roto, con un corazón partido. Esa mujer ha de cambiar el corazón, ha de tener un corazón nuevo que no admite otra ruptura. Es una taza, vean una taza, un vaso de vidrio. Tú tienes un vaso de vidrio, un vaso hermoso que conmemora tu boda. Ay, mi boda de hace 20 años. Si ese vaso se rompe, pégalo. Pégalo. Hay materiales para pegarlo. ¿Y no se ve el pegote? ¿No se ve la rajada? Incluso puede filtrar, ¿no? Ese vaso vuelve a servir igual como era antes. Así es tu corazón, mujer, hombre, cuando hay una infidelidad que rompe tu corazón. Tienes que extirparlo, tienes que entregarlo, tienes que llevar ese corazón dolido a los pies de Cristo y decirle: Señor, dame uno nuevo, porque yo no puedo seguir así. Esa es una paz interna. Esa es una paz profunda que sustituye lo que estaba roto. Y esa paz es por obra de nuestro Señor Jesucristo. La paz perfecta no puede venir de otra naturaleza, de otra fuente. Por eso viene del manantial. Gracia y paz. Por la obra de Jesucristo es que tenemos paz con Dios. ¿Recuerda usted que estamos destituidos de la gloria de Dios y que tenemos que tener un intercesor delante de nosotros? Romanos 5:1. Y disfrutamos de la paz de Dios. Tú disfrutas de la paz de Dios que guarda nuestro corazón y mente. Si tú no estás en paz con Dios, no vas a disfrutar nada, nada. Muchas veces, con menos dinero que ahora generas, disfrutas más de la vida que como antes, que tenías miles y podías derrochar y podías comer. Ahora comes menos y gastas menos y tienes más contentamiento. ¿Por qué? Porque tienes paz, una paz verdadera. Por la obra de Jesucristo es que fuimos llamados a vivir en paz con los demás. En paz con los demás. Porque la paz es multidireccional. Permítame ser un poco técnico en esto. La paz es multidireccional. ¿Por qué? Porque tú primeramente tienes paz con el Padre, con el Hijo. Es una paz hacia el cielo. Y cuando tú tienes esa paz con el cielo, inmediatamente generas una paz interna. Hay una paz hacia adentro. Y cuando hay una paz al Padre, una paz interna conmigo mismo, puedo tener paz con mis laterales, con los que me rodean. Entonces, una tregua, ¿qué significaría? Una tregua es, ¿saben cómo veo eso mucho en los grupos de WhatsApp? Cuando estás en un grupo de WhatsApp y ya no te gustó lo que se publica en ese grupo, ¿qué haces? Te sales. Entonces, a ver, razonemos.
porque tú te sales del grupo de WhatsApp, van a dejar de decir las cosas y hacer lo que se hace. No. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces son grupos de WhatsApp de tu familia, con tus hijos, con tus hermanos de sangre, con tu iglesia, y te sales del grupo porque ya no te gustó. Eso no fue hacer la paz con el grupo. Eso no fue hacer las paces con tu familia. Eso fue como el avestruz, meter la cabeza y creer que nadie te ve. Tenemos que, esos conflictos siguen ahí. Y la paz, en cambio, es cuando el grupo y en el grupo de WhatsApp se reconcilian y se arreglan las cosas. O incluso por fuera se arreglan las cosas y ya no tienen que hacerlo público. Los que estaban distantes, ¿qué pasa? Los que estaban a punto de salirse del grupo se perdonan. ¿Se qué? Mutuamente, genuinamente. Vuelven a hablar, vuelven a tomarse un café, vuelven a cotorrear, vuelven a irse al fútbol. Hermanos, llega un momento en que hasta ya se pueden volver a sentar juntos a una mesa y compartir los alimentos. ¿Sabes por qué? No porque se hayan puesto de acuerdo, no, porque tú eres de Morena y tú eres del PRI o este es del PRD. No se pusieron de acuerdo, se perdonaron. Y hubo paz genuina entre ustedes. La gracia es la fuente. La gracia es ¿qué? La fuente. Y la paz, la meta. La meta hacia donde vamos. Que con gracia, que siendo agraciados, vamos a poder perdonar. Hermana, escucha bien esto que te digo. No le puedes pedir a alguien que no tiene gracia que te perdone. ¿En qué se convierte una persona que no tiene gracia, hermanos? Es una palabra fuerte. En desgraciado. No puede perdonar. Porque no mora el amor de Cristo. No mora la paz de Jesús que convierte los corazones. La vida cristiana fluye del manantial de la gracia y desemboca en el mar. Termina en un lugar de calma, de paz, de amor. ¿Y qué sucede cuando nosotros nacemos a este mundo físicamente? Pues que nosotros nacemos sin esa gracia. Estamos separados del Padre. Hay una cúpula de hierro impenetrable de la gracia de Dios hacia nosotros. Y esa gracia, ¿cómo puede llegar? Abriéndose los cielos, con aquel que dijo esa voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente por medio de Jesucristo tú tienes acceso a la gracia de Dios y a la paz de Dios. ¿Y por qué entonces necesitamos tanto la gracia y la paz? ¿Por qué necesitaremos estar en comunión con Dios? Porque una persona que no tiene gracia y que no tiene paz de Dios está en guerra con Dios. ¿Lo ves? ¿Ves ahora la conducta de tu familia? ¿Ves ahora la conducta de tus jefes? ¿Ves ahora la conducta de los gobiernos que no están regidos por la gracia y la paz de Dios? Están en enemistad con el Señor, en guerra con Dios. Romanos 5:10. No podemos negar que hubo un día en que traíamos bronca con el Señor. Hubo un momento en que éramos ¿qué? ¿De Dios? El que se aparta del camino de la verdad, de la luz, de la justicia que es Cristo. ¿En qué se convierte de Dios? ¿En un qué? ¿Ya ves por qué es tu enemigo? ¿Ya ves por qué es tu enemiga? ¿Ya ves por qué nos hacen la vida de cuadritos? Tú no eres el enemigo primordial, es Dios. Están en enemistad con Dios.
pero a ti y a mí nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Y ahora, estando reconciliados, ¿seremos qué, hermanos? Gloria a Dios. Aguantemos, hermanos. Resistamos esos embates, diría Charles Haddon Spurgeon, de esos desgraciados, de esos malditos. Y no lo hace en forma despectiva el maestro Spurgeon. Maldito, porque hay una maldición como la que usted y yo teníamos antes de venir a la cruz. El ser humano está en guerra consigo mismo. ¿Recuerdan esa paz que les hablaba? Hacia arriba, hacia adentro y hacia los laterales. Así es la guerra, porque primero el ser humano está en guerra con Dios, de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí en la Escritura. Pero también esa persona está en guerra consigo mismo. ¿Por qué? Porque esa persona siente culpa, siente ansiedad, siente miedo. Tienen esos deseos incontrolados que se contradicen dentro. Pero es que si hago esto, calculadores, ¿sabes? La gente se vuelve calculadora, muy analítica, y todo quieren saber y pensar qué es lo que va a pasar. No, porque si yo vengo, como si estuvieran haciendo una apuesta en un juego de fútbol americano o de las carreras de los caballos. No, es que si llega antes, no, porque si pueden, es que tiene o en el golpe del box, no, es que tiene la pegada más larga, no, es que el otro cabecea mejor. Hermano, en Cristo tú te sueltas y en Cristo haces las paces. Esas personas que tienen guerra con sí mismos sienten una ruptura interior. Así están los inconversos, hermano. Si usted está en ese sentido, pida perdón y dígale: Señor, ya sé ahora por qué me siento así. ¿Y por qué habrá sido el diagnóstico? Por falta de paz. No es que seas malo, mala. Es que tienes que ponerte en el chorro del agua del manantial bendito de Dios. Te estás haciendo a un lado, estás poniéndote una paraguas. Y el agua del manantial no llega. Y no te transforma y no te conduce hacia ese océano donde va a venir la paz total. Después tenemos guerra con los otros. La guerra con los demás. Claro, por ser tan calculadores, por estar pensando siempre en el yo. ¿Qué sucede? Que vienen los pleitos, vienen las divisiones, vienen los celos, vienen las envidias entre hermanos de sangre, entre esposo y esposa, entre compañeros de trabajos, en la misma iglesia. Esas envidias que dominan a la sociedad, de vender su voto por una torta y una gorra y una bandera de color blanco y morado. Se generan las enemistades con otros e inevitablemente genera descontento en la familia, así como la sociedad está en descontento. Ahora, esto no es solamente de México, Cabe hacer mención que es global. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, mismísimo Satanás, está en todo el mundo. ¿Qué hacemos? Ponernos en el manantial. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice Pablo. Todo esto quisiera resumirlo con una parábola muy breve. Imagínense que hay 3 fuegos, 3 antorchas. Una que quema hacia arriba, esa es la enemistad que tenemos con Dios. El otro fuego quema hacia adentro, es la enemistad que tienes contigo mismo. Es tu culpa, es ese vacío siendo millonarios. Se vuelan la tapa de los sesos con cuentas de 5, 10, 15, 20 millones de dólares.
Se ganaron 3 premios Óscares de la Academia. Tienen su vida garantizada. Están vacíos. No tienen a Cristo. ¿Y tú? ¿Qué vas al día? ¿Y tú? ¿Qué no te preocupas por el afán de mañana? ¿Y tú que hoy te comes un sándwich en el parque? Y que te compras un raspado de nanche y que dices, ¡ah, qué sabroso me supo! Échele más chilito. Que tienes contenta. Ven la risa, ven ese gozo. Porque ese fuego está extinto por el agua del manantial. Y finalmente tenemos el fuego que va hacia los lados, que va hacia afuera. Claro, quemas todo a tu paso. Es ese pleito constante que tenemos unos con otros. Usted ya no pelee, apague ese fuego. Ojo, no basta apagar uno, no basta con que tú hagas las paces con Dios y apagues el fuego hacia arriba. Te queda el de adentro, te queda tu ansiedad. Y no basta con que tú estés en paz contigo mismo, te metas tus terapias de psicología y apagaste el fuego interno. ¿Y qué tal estás destituido de la gloria de Dios? Porque el fuego está, que es tu enemigo, Dios. O en tercer lugar, te vuelves el hermano Chabelo, el amigo de todos. Y a todos les cumple sus deseos y te desvives por los demás. Y eres un candil de la calle y una oscuridad, no de tu casa, de ti mismo y de tu relación con Dios. Apagas el fuego con los demás, pero por dentro te estás consumiendo y sigues teniendo enemistad con Dios. Apagar un fuego no basta, porque los demás siguen encendidos en su forma. Solo el agua de la gracia puede inundar los 3 al mismo tiempo. Aléjese cuando eche agua en un fuego, A veces subestimamos el poder del vapor, Es tan poderosa el agua en el fuego que le echas una cubetada de agua a una fogata y si no te quitas, mira, el vapor te quema. Pues si no movían locomotoras con vapor, si no movían barcos con vapor. Esa es la fuerza del manantial que viene de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Entonces, un hombre sin Dios, esta analogía me gusta, es como una computadora, es como una tablet, es como un celular, que por mucho que tengas el celular último modelo, puede tener un diseño brillante y blindado y se ve muy bonita. Tiene programas costosos, pero si internamente no funciona, el celular no sirve, la computadora no sirve. Si tiene un virus adentro, por más que sea el iPhone 19, 20, 30 y tiene un mal fallo adentro en el hardware, ¿sabes? No funciona. No funcionas porque hay algo dentro de ti que no funciona. Así es el pecado, hermanos. El pecado corrompe la humanidad y solo la gracia de Cristo te puede limpiar, pero sobre todo, ya, te limpia. ¿Sabes qué hace el Señor? Te levanta, te restaura y te cambia el corazón. Ese corazón que muchos teníamos de piedra, o muchas de ustedes que puedan tener un corazón partido por un desencanto, por una traición. Ah, cómo duele la traición, hermano. Cómo duele cuando das todo y no recibes más que sufrimiento y malos tratos. Entrega ese corazón a los pies de Cristo. Pablo no limitó su saludo nada más a desear gracia y paz. No, él precisa de dónde provienen, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre, porque la gracia nos cambia la percepción de Dios, porque antes muchos de nosotros veíamos a Dios como juez. Creíamos que era un Dios que nos iba a castigar y que nada más nos iba a dar lo que nosotros merecíamos. En Cristo ahora lo conocemos como ese Padre amoroso que nos puede recibir aunque hayas pecado. Te limpias, te lavas, le pides perdón y le dices, pero Señor, por favor, ayúdame.
porque de verdad que me gusta ese pecado. Y Él te lo quita, paulatina y progresivamente. Es un Padre amoroso. Y de alguna manera nos adopta. Es como ese muchachito que andaba en la calle. Ese eras tú, ese era yo. Mi calle, mi Éfeso, ¿se acuerdan de la semana pasada? Mi Éfeso, mi lugar de corrupción y de perversión, era mi entorno, era un padre tóxico, era venir de un matrimonio que donde tal vez yo no era deseado. ¿Tú qué dices? ¿Cuál era tu Éfeso? De ahí te rescató el Señor. Y eras un vagabundo, eras un huérfano de la calle, eras un perdido. ¿Y qué hizo el Señor? Ven a mí. Y ahora yo soy tu Padre. Y ante la ley yo te adopto. Y entonces tienes todos los beneficios que cualquier hijo de sangre puede tener. Y del Señor Jesucristo es que tenemos el centro, porque el Señor Jesucristo es Señor. El Señor Jesucristo es Jesús. ¿Por qué? Porque es un verdadero hombre. Porque le pusieron un nombre. Jesús es el nombre humano que le dieron a Jesucristo. No es porque así, de forma divina, nació el niño con un letrero o grabado, yo soy Jesús. No, ese nombre se lo pusieron aquí en la tierra. Es humano, pero además es el Cristo. El Cristo que había sido presentado en el Antiguo Testamento. Ese Cristo que es el ungido, el Mesías. El Cristo, el Dios reencarnado. Y es Señor. ¿Por qué es Señor? Porque es el verdadero Dios. Porque es el Hijo del Padre. Porque es el mismo Jehová entero delante de nosotros. No es una aparición, era Dios hecho hombre que pisó esta tierra. Así que en esa cruz Jesús hizo la paz con Dios para con nosotros. Y cuando resucita, anuncia paz a sus discípulos. Él es el canal por el cual el Padre derrama gracia y paz a nuestra vida. Así que vivir sin Cristo, hermanos, es como si usted tuviera su celular en modo avión. Es un aparatazo, es el mejor teléfono que hay en el mercado. Sí, pero lo tienes en avión, no le está llegando la señal. Muchos de nosotros así estamos, creyendo que estamos conectados cuando no tenemos paz. No estás conectado. Cristo reconecta tu vida con el Padre. En Él fluyen los datos de la gracia y de la paz, digamos, en tiempo real. Es que a veces solamente así lo entendemos. Nos frustra cuando no tenemos señal del Wi-Fi. Oye, acércate más al módem. No, es que está en la recámara de mis papás y ya no puedo más. Es que no me llega, ya se me fue el juego, ya se me fue la conversación, ya se me fue la tarea. Descargue ese dolor que hay en usted en la cruz, conectados a la fuente de la vida. Hermanos, no. Esto que les hablo no son verdades abstractas. No es algo ¿y qué quiere decir abstracta? Primero, en que debe verdaderamente transformar tu vida cotidiana, tu día a día, tu vida devocional. Antes de que en la mañana abras tus redes sociales, abra la palabra. Póngase un audiolibro, léase su salmo, no vaya directamente, o si va al celular que sea, pero para eso están los libros. Vea usted un devocional, memorice algo de la palabra. Señor, hoy bebo de tu gracia, ayúdame a caminar en paz. Tenemos algunos versículos como Romanos 5:1. Ese debe ser básico, que nos lo aprendamos. ¿Por qué? Porque con este versículo ya no sientes, como dicen allá, el todas mías, el todas puedo. No, te recuerdo quién eras. Fuiste justificado por la fe y por eso tienes paz para con Dios. No por tus medios, por medio de Jesucristo. Filipenses 4:7. Y bueno, pues apréndete también el 6. ¿Y qué dice Filipenses 4:7? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
va a guardar tu corazón, te va a quitar la ansiedad, te va a quitar el miedo. Tus pensamientos van a estar en Cristo Jesús. En tu familia, no se conforme usted con treguas superficiales. Si hay conflicto, pida perdón, pero con humildad, no con frases ambiguas. Y esto es lo que quiero profundizar. ¿Qué es una frase ambigua? Hermanos, al estar haciendo este estudio profundo, exegético, hermenéutico para este sermón, hermano, esta es una prédica expositiva basada en un solo versículo de muy pocas palabras. Yo no puedo decir, ¿y de qué voy a hablar? 1 hora de un versículo. Hermano, esto es profundo, ya lo vieron. Nos está lavando el corazón, nos está transformando. Una frase superficial que encontré de esos perdones ambiguos. Fíjense, voy a leer mi fuente. Si te ofendí en algo, dice la persona, te pido perdón. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces lo hemos dicho. Es que si te ofendí en algo, pues perdóname. ¿Qué es eso, hermano? Ahí no estás reconociendo la ofensa. No estás reconociendo la ofensa ni la opción concreta de lo que hiciste. Si te ofendí, pues perdóname. ¿Dónde está el perdón, hermano? Perdóname, papá, porque te grité mal. Perdóname porque yo no debo hacerlo. ¿Y sabes qué, papá? No lo vuelvo a hacer. Y le dices al Señor, ayúdame a no volverle a faltar al respeto a mi padre, a mi madre, a mis hijos. Otra frase muy utilizada es: perdón si lo que te hizo perdón si lo que te dije te hizo sentir mal. Perdóname si lo que dije te hizo sentir mal. O sea, yo solamente lo dije y tú te sentiste mal. Dejé la carga en ti. Entonces la culpa cae en los sentimientos del otro, no en mi responsabilidad de haberte hecho sentir mal. El siguiente dice: es que no era mi intención lastimarte. ¿Qué decimos con esto, hermanos? Que explica la intención, pero no admite el daño real. No era mi intención lastimarte, pero lo hiciste. Y lo hiciste por esto, y muchas veces sabemos por qué, pero no era nuestra intención. Aclaremos los puntos que estamos ofendiendo a las personas. Otra muy utilizada. Y a veces dice: no era mi intención lastimarte. No era mi intención lastimarte. Explica que no era tu intención, pero no admite el daño real. No era mi intención gritarte. No era mi intención levantarte la mano. ¿Y el perdón? ¿Y el perdóname porque te sobajé? ¿Y el perdóname porque te humillé? ¿Dónde está? Solo estás hablando de ti, de tu intención. Es que no era lo que yo quería. Tú lo malinterpretaste. Ese no es un perdón genuino. Y por último, si ya sabes cómo soy, perdón si te molesto. Si tú ya sabes cómo soy, perdóname si por ser como soy te molesto. Hermanos, con esto estamos normalizando la conducta negativa. ¿Sabes por qué? Porque así soy. No, hermano, usted en Cristo ya no es usted. Usted en Cristo tiene que morar en usted el gran yo soy. El yo soy es Cristo, no usted. Y usted es ahora un reflejo de Cristo. Así que miremos que la realidad es que aún como creyentes todavía tenemos ansiedad, tenemos culpa. ¿Y qué hacemos entonces? Pues Filipenses 4, 6 y 7. Eso es lo que debemos hacer. Por nada estar afanosos. Así que hemos de practicar, con esto vamos cerrando, hermanos, 3 pasos espirituales. Número 1, confiesa. Número 2, cree. Número 3, camina. Confiesa, cree, camina. Confiesa. ¿Qué confiesas? No encubras tu pecado, ni tu ansiedad, ni tu miedo delante de Dios. Tráelo a la cruz. Tu miedo. Señor,
te ruego que no suceda esto, porque yo no quiero pasar por esto, porque ya sé lo que me espera. Díselo al Señor. Confiesa. Cree. Vuélvete a la obra de Cristo. Vuélvete a los milagros que hizo Jesús. Que si Él lo hizo en un momento, lo volverá a hacer. Que Cristo sea suficiente para ti. No el mundo, no el dinero, no lo material, porque tal vez, sabes, hoy vengan a pedir cuentas de tu alma. ¿Y tú, llenando graneros? ¿Para quién? Sabemos la historia. Confiesa, cree, camina. No te detengas en el pasado, no te estanques. No seas un ochentero de toda tu vida. Tal vez sea ochentero con la música y que te guste la música ochentera, eso a Dios lo tienes sin cuidado. Pero en tu vida personal, en tu pasado, no te estanques. Obedece el siguiente paso que debes de seguir dando. Si ya diste un paso, no te detengas a dar el otro, porque a veces nos detenemos por miedo. Miedo al coco. Cáigase, ráspese las rodillas, váyase de bocota, meta bien las manos, se levanta, se sacude y, por ahí no era, está bien Señor, me voy por el otro lado, y que te vuelvas a ir de bocota, pero no te detienes, caminas en Cristo Jesús, y te vas a dar cuenta que sencillamente a unos pasos estaba el valle, estaba el agua fresca. Hoy el llamado no es a repetir una oración mágica, no es a que levante usted la mano, venga al altar, es a que se arrepienta, es a que verdaderamente crea en el Evangelio tal como lo dijo Jesús. Y Marcos lo dejó documentado, Marcos 1:15, por favor. Dijo Jesús, el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debes hacer? Arrepiéntete. Metanoia, genuina, cambiar de rumbo. Y una vez que te arrepientes, cree. ¿En qué? Aquí este es un método, este es un versículo apologético que puedes utilizar con algunos católicos que te dicen que el evangelio solamente es aquello que contienen los 4 evangelios. Evangelio es todo, porque Jesús no iba a poder estar hablando del evangelio porque ni siquiera se habían escrito los 4 evangelios. Jesús no te puede decir que creas en el evangelio cuando el evangelio de Mateo, Marcos, Juan y Lucas no existía. Entonces, ¿qué es el evangelio? En ese momento era la Torá, desde el Génesis ahora, para nosotros hasta Apocalipsis. Porque hay mucha gente que dice, ese no es el evangelio. Oh, sí lo es. Entonces, si usted ya es creyente, pues deje de hacer treguas superficiales. Deje de salirse de esos grupos de WhatsApp espiritualmente hablando, creyendo que ya no va a suceder nada, creyendo que ya no yendo a la casa de tu mamá, no yendo con tu familia, ya no vas a tener un conflicto con una persona. Claro que si no quieres ir porque tienes otras cosas mejores que hacer, hazlo, pero no dejes de ir a un lugar porque es que me hizo algo, pero mejor ya ni me acuerdo. Y claro, ya ni te acuerdas lo que te hizo esa persona. Sucede mucho en las iglesias. Dejan de venir los hermanos porque se cae gordo con uno, se cae gordo con otro, porque el pastor no le habló, porque le dijo fuchi. Hermano, vuelva usted al manantial de la gracia, camine hacia el mar de la paz. Tenga usted entendimiento, pero sobre todo reconcíliese. Haga la paz con Dios, haga la paz hacia arriba y haga la paz con quien sea necesario. Con quien ya no está aquí en esta vida, haga la paz con Dios. Y Él no va a ir a hacer la paz con el muertito. No, Él hace la paz con usted, porque usted trae un fuego interno que lo está matando de remordimiento por no haber tratado al muertito como tenía que tratarlo. Pero el Señor lo fortalece. Hoy, la invitación, como siempre aquí hemos predicado, no es una invitación pasajera ni emocional.
Es una confesión a Cristo como Señor, a que descanse usted en su gracia. Gracia que perdona, al más terrible de los pecadores. Ha perdonado cosas muy graves en la vida de nosotros. Y también que venga a vivir en su paz, en una paz que guarda, en una paz que ama, y que cada mañana, hermano, su punto de partida sea la gracia de Dios. Que en la mañana tu destino, tu rumbo, tu objetivo sea la gracia de Dios. Que seas un agraciado, no lo contrario. Y en la noche, cuando tengas ya la oportunidad de descansar, que vengas tú a vivir en su paz, en una paz que guarda. Y que al mirar tu vida, otros vean que hay paz, que hay gracia y que vives congruente. ¿Y por qué? Porque has vivido en la obra de Él, no en tu obra, no en tus fuerzas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos fortaleces y nos guardas, porque nos has traído este refrigerio por medio de la predicación, para que entendamos, Señor, que no estamos perdidos, que hay esperanza. Lo sabemos, lo sentimos en nuestros corazones. Y en ese sentir, Señor, te ruego que nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han ofendido, como tú has perdonado nuestras ofensas, que no guardemos rencor y que vayamos a ese manantial de vida, de agua fresca. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos. Amén.